Me parece de la mayor importancia, ahora que comienzan formalmente las campañas electorales, hacer una anotación que tiene que ver con los contrastes entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. En primer lugar, está clarísimo, no se trata de que cualquier mujer para hacer historia sea quien por primera vez en la historia de nuestro país asuma el cargo de presidente de la República, porque no es sinónimo de libertad, ni tampoco de independencia. Prueba de ello es justamente el primer contraste. Claudia Sheinbaum es la criatura del presidente de la República y un ente que se mimetiza y que amplifica la voz, incluso a veces hasta en sus propios tonos, y las proclamas de Andrés Manuel López Obrador, que por eso precisamente para eso la eligió. Ejemplos de ello, bueno, son abundantes en los últimos años, en los últimos dos, en el último año, pero también, si ustedes gustan, desde el viernes podemos tomarlo como referencia, durante el acto de campaña en donde no hizo otra cosa más que repetir las mismas proclamas del presidente de la República, o ayer mismo en donde aludió, ustedes saben, a uno de los héroes a los que acude o recurre el populismo encabezado por el líder de Macuspana, Benito Juárez. Y así, hablando del segundo piso de la transformación, la propia Claudia Sheinbaum no hace otra cosa más que replicar una y otra vez todas las consignas de Andrés Manuel López Obrador. En contraste, Xóchitl Gálvez es, y así está siendo apoyada, candidata de los tres partidos opositores principales en nuestro país, el PRI, el PAN y el PRD. Y junto con ello también hay que decir que su candidatura está soportada sobre la base de millones de ciudadanos, tanto los que simpatizan como los que militan incluso en su propia causa, que es o que son los llamados Xóchitl Lovers. Ahí, en esa amalgama de apoyos, es como queda muy clara la libertad intelectual, política y moral de Xóchitl Gálvez, porque no se ciñe al discurso del PRI o del PAN o del PRD, o solamente al discurso ciudadano y al de sus organizaciones que lo representan, sino que ella tiene como principal interlocutor a ciudadanos, y de aquí se desprende el segundo contraste. Claudia Sheinbaum, siempre como una réplica, siempre como una calca de Andrés Manuel López Obrador, alude, convoca o se refiere al pueblo. Xóchitl Gálvez se refiere a la sociedad. Claudia Sheinbaum alude a la seguridad y a los abrazos como una proclama, porque eso no es política pública, frente a la violencia que hay en el país. En cambio, Xóchitl Gálvez asume directamente el tema en sus dos coordenadas principales. La primera, las víctimas de la violencia, y la segunda, los victimarios. Solidaria con las víctimas de la violencia, declara justamente el combate a los victimarios, mientras que, regresemos y sigamos con los contrastes, Claudia Sheinbaum defiende la continuidad de esa óptica, reitero, me resisto a llamarle política, de abrazos y no balazos, que ha favorecido tanto a los grupos criminales que nunca como ahora han hecho un grandísimo negocio. Xóchitl Gálvez, en otra coordenada, apela a las leyes, a las instituciones, al respeto a la Constitución y a quien nadie está por encima de la ley. Claudia Sheinbaum, igual que Andrés Manuel López Obrador, coloca con el espíritu que les da la arbitrariedad a los representantes del populismo, con el espíritu del pueblo, y creen que ellos lo encarnan, estar por encima de la propia ley y las instituciones. Como prueba también el hecho de que Andrés Manuel López Obrador plantea la
modificación absoluta, vamos, el derrumbe de la Suprema Corte de Justicia y la elección de los ministros por voto universal, directo y secreto, que es, ya saben ustedes, una propuesta que Claudia Sheinbaum está decidida a impulsar, a diferencia de Xóchitl Gálvez, que habla claramente de los contrastes que hay y que debe haber en su calidad de contrapesos de cualquier diseño institucional, más aún del que implica la democracia alicaída por el presidente de la República. Esos son solo algunos de los aspectos que muestran claramente un contraste. Y el último es el que tiene que ver con la guerra sucia, con la campaña negra que lleva a cabo Claudia Sheinbaum. Mientras ella se equivoca, por ejemplo, para decir que representa la corrupción, y si Xóchitl Gálvez comete algún error humano en la propia locución que nos puede pasar a cualquiera, entonces de inmediato las redes sociales oficialistas explotan y la llenan de adjetivos, de insultos, de difamaciones y de injurias por un error de traspié verbal. Pero no sea ella, Claudia Sheinbaum, la que claramente diga que representa la apuesta por la corrupción en el país, cuando entonces, al recibir una respuesta relacionada con algo que ella dijo, entonces se clama o se proclama como si fuera una víctima. Y así se van. El contraste mayor es que Claudia Sheinbaum representa un operativo de Estado encabezado por el presidente de la República que magnifica, por ejemplo, en los medios de comunicación, la presencia que Claudia Sheinbaum llega a tener en cualquier lugar, en una plaza llena, digamos, y minimiza, cuando no oculta, incluso el acarreo, el pago a la gente para que asista, los documentos que circularon para hacer que los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México y los comerciantes de los tianguis asistieran a huevo. Eso, por supuesto, que no lo dicen. Como tampoco dicen, claro que sí, que el discurso, el extraordinario discurso de inicio de campaña en Fresnillo de Xóchitl Gálvez, que representa una de las coordenadas más importantes de su campaña, porque el punto neurálgico es la inseguridad, no, nada dicen, digo, de ese elemento que se soporta en más de 180,000 homicidios en lo que va de este sexenio, y en promedio 11 homicidios, feminicidios que padecemos todos los mexicanos. Ese es el punto. Es esa la diferencia sustancial que hay entre una y otra. Aparato del Estado con partidos satélites para la criatura del líder de Macuspana. Candidatura soportada en partidos, soportada en millones de ciudadanos. Candidatura independiente de los intereses creados. Inteligente, propositiva y clara. No exenta de errores, que en el trabajo periodístico nosotros no dejaremos de señalar, pero que tiene la virtud de la libertad, la virtud del contacto claro con las víctimas, la virtud de la transparencia, la virtud de que en efecto hay un reflejo clarísimo entre las expectativas sociales, su propia desesperanza, su propio enojo por estos, iba a decir, años perdidos, yo creo que todavía más que eso, sobre ese desastre que hay en el país. Y ahí, en ese contraste, que quizás sea el mayor, es decir, en la tragedia que ha generado el gobierno en nuestro país, en ese desastre, digo, es en donde se encuentra la principalísima diferencia entre una y otra, porque Claudia Sheinbaum significa la continuidad de ese desastre y Xóchitl Gálvez representa la esperanza, porque al menos se detenga ese desastre y los mexicanos recomencemos otra vez el camino.